sabemos que esta última parte va a constar de 3 semanas, ¿verdad? Prácticamente, qué sé yo, unas 5 clases, porque después pues, hay que hacer el examen, 5 o 6 clases, y debemos de terminar esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si avanzamos un poquito. Diga, ¿habló alguien? Ingeniera, Dígame. el tercer examen y la reposición, ¿qué días se harían? Mire, la reposición, si Dios lo permite, bueno, no sé cómo le voy a hacer. Yo debo de tener la segunda nota lista a más tardar el lunes, ¿ok? Este lunes que Sí. viene, ¿verdad? De la otra semana, o dentro de una semana, mejor dicho. Entonces, ya ustedes van a tener, y el examen de reposición tiene que ser programado para el viernes de esa semana, o sea, de la otra, porque el viernes de la siguiente es el tercero, ¿me explico? O Sí, sea que se así va, explica. así, sí, así vamos con el tiempo. Entonces vamos a tratar de, bueno, ojalá que no necesiten reposición, quizás solo aquellos que no hayan hecho el examen, ¿verdad? Pero de ahí, pues, eh, ya con su segunda nota, pues ustedes van a poder ver qué nota tienen y dan un batazo en el tercero y entonces quedan cheques, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ingeniera, ¿verdad que la Y reposición siempre se pagará este periodo? pues mire, ese tema yo lo desconozco, fíjese, porque a veces dicen sí, a veces dicen no. Entonces habría que estar pendientes de ese tema, ¿verdad? Hay que averiguar esta semana si publican algo de eso o quizá pues pueda investigarles algo y les digo. A veces ustedes se dan cuenta primero que mí, ¿verdad? Sí, Ustedes tienen, creo, una red de investigación mejor que la mía. ¿Ah? ¿Verdad? A veces publican cosas y digo, bueno, ¿y esto? Y a mí me lo mandan hasta que ya, los hipotes ya lo mandaron más bien. Sí, así que a menos que pregunte, voy a preguntar a ver qué me dicen de eso en el departamento, por ejemplo, ¿verdad? entiendo. Gracias, ingeniera. Cheque, cheque. Déjenme que ya les voy a compartir esto. Espérenme un momento porque se me fue la compartida. Entonces estoy gestionando eso para volver a colocarlo. Vamos a ver qué pasó aquí. Bueno, ya saben que es el capítulo 6, la transformada de Laplace, ¿verdad? Eso ya lo sabemos y son todos los temas, como yo les mencionaba en la clase pasada, excepto, ¿verdad? Excepto el tema de la función delta de Dirac, ¿verdad? Que esa pues les dije que no la íbamos a incluir en este estudio y que por favor que no la íbamos a usar para resolver los problemas porque pues se va a indicar cómo los pueden resolver. Vamos a ver diferentes formas, ¿verdad? Que nos van a facilitar eso. Vamos a ver si ya estoy lista, vamos a ver. No sé por qué no me carga, muchachos. No me gusta que me pase esto. Vamos a ver. Mm. Mm. Vamos a ver.
Bueno, ni modo. Vamos a ver. Vamos a ver si me agarra. No sé por qué. No lo agarra. Vamos a ver. Ahí se me saca y no sé por qué. Hoy sí, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a entrar entonces a lo que es la transformada de Laplace, capítulo 6, ¿verdad? Bueno, no, esa no es la parte del capítulo 6. Este es 6.1. Bueno, esto no importa. Ahí lo arreglo después. Aquí, transformada de Laplace, siempre mantenemos nuestra forma de evaluación, ¿verdad? Como está aquí. El examen 70 y las tareas y más van a ser 30. Creo que algunas actividades que teníamos programadas las vamos a reprogramar y vamos a quitar otras para no cargar tanto porque no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a ver cómo ubicamos estos 30 puntos, ¿verdad? Para poder pues siempre seguir el mismo esquema de 70-30, ¿verdad? Porque sí, pues necesitamos evaluar esto conforme al tiempo que tenemos. Vamos a ver aquí. Bien. Bueno, entremos al capítulo entonces. Ya habíamos visto que como una introducción, pues la transformada de Laplace es un método que nos permite resolver problemas un poco más difíciles, ¿verdad? En este caso, pues, aunque no son tan difíciles, pero se sigue el mismo esquema, ¿verdad? De solución. Y la transformada de Laplace, pues, es un método sencillo, como ustedes saben. Se basa en 3 pasos, ¿verdad? Primero, tenemos un problema, el problema que nos dan, según como nos lo den, nosotros lo vamos a acomodar a una ecuación simple, que se llama ecuación subsidiaria. Luego esa ecuación subsidiaria se resuelve mediante métodos puramente algebraicos. Luego, al obtener la solución de la ecuación subsidiaria, se transforma de nuevo para obtener la solución del problema en mención. O sea, la transformamos ya a t, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo que es el punto de la función. La transformada de Laplace nos facilita el trabajo para resolver una ecuación diferencial, ¿verdad? Reduciéndolo a un problema puramente algebraico. ¿Qué quiere decir esto? Sumar, multiplicar, restar y dividir, ¿verdad? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, las tablas de transformadas nos ayudan a encontrar la solución del paso 3, aunque nosotros vamos a ver los métodos cómo se hicieron esas tablas de transformadas, ¿verdad? Porque ese es el punto, saber de dónde se obtienen esas transformadas que ya están en tabla. La transformada de Laplace tiene múltiples aplicaciones en la ingeniería, ¿verdad? Y además nos permite resolver los problemas en forma directa,
¿verdad? Por ejemplo, un problema con valor inicial se resuelve de un solo sin necesidad de encontrar primero una solución particular o una ecuación no homogénea. Se resuelve en forma directa, ¿verdad? No que primero una parte y después otra, no, ¿verdad? Se resuelve directamente sin resolver primero lo que es la ecuación homogénea correspondiente, ¿verdad? Porque ya pues van incluidos ahí los datos que se necesitan. Ustedes saben que la transformada de Laplace pues la usamos en circuitos, ¿verdad? Ustedes pueden ver, no sé qué capítulo es el que ven, si es en circuito 1 o es en circuito 2, que ven nada más que ahí le llaman el plano S, ¿verdad? Pero básicamente tiene su base en la transformada de Laplace. Ok, veamos qué es la transformada de Laplace, la transformada inversa y la linealidad. Dada una función f de x para toda x mayor que 0, si se multiplica esa función por e a la st y se integra desde 0 hasta infinito, ¿verdad? Si esta integral existe, será una función de s. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Sería f de s. Y f de s entonces la definimos como la integral desde 0 hasta infinito e a la menos st f de t en dt. Esa es la definición de la transformada de Laplace, dada por definición más bien, ¿verdad? Entonces, a esta f de s se le llama transformada de Laplace de la función original f de t y se denota por L de f. O sea que también decimos f de s es igual a L de f, es igual a la integral de 0 a infinito e a la menos st f de t. Con esta fórmula dada para transformar de Laplace, podemos encontrar la transformada de Laplace de cualquier función, ¿verdad? Solo que si la función es un poquito difícil, entonces estar integrando funciones difíciles se complica más. Entonces, por eso vamos a ver diferentes métodos que nos van a llevar al mismo resultado de la transformada de Laplace. A f de s se le llama transformada de Laplace de la función f de t. A la función original f de t se le llama la transformada inversa de f de s y se denota por L a la menos 1 de f. O sea, f de t, L a la menos 1. Esa L no me gusta. Vamos a ver. Tiene que ser una L. Aquí vamos a ver, tiene que ser de otro tipo. Vamos a ponerle algo ahí un poco que me indique la transformada. Es una letra cursiva más bien. A ver. Bueno, después hago eso. Sigamos con el asunto este. Así, más o menos. Entonces, teniendo la definición de la transformada de Laplace, vamos a ver, ya dimos la definición de la transformada y de su transformada inversa. Ahora, la transformada de Laplace de transformada, vamos a ver, ahora veamos la linealidad. Bueno, antes de ver la linealidad, vamos a ver qué pasó aquí. Creo que lo copié 2 veces. Bueno. La linealidad consiste, ¿verdad?, en el teorema 1, linealidad de la transformada de Laplace. Es una operación lineal. Antes de eso, vamos a ver un ejemplo mejor para aplicar la transformada de Laplace. ¿Qué está jugando, muchachos, con esa pelota? ¿Ah? Ok, la notación que se utiliza es la siguiente. Se utilizan letras minúsculas para denotar las funciones originales, o sea, f de t, i de t, b de t, ¿verdad? Y se utilizan mayúsculas para denotar la transformada de Laplace,
como por ejemplo F mayúscula de S, o I mayúscula de S, o V mayúscula de S, por ejemplo, hablando de corriente y voltaje, o Y mayúscula de S, hablando de sistemas mecánicos, ¿verdad? Ok. Muchachos, me tienen nerviosa con esa pelota, por favor, apaguen eso. Ok. Veamos algunos ejemplos aplicando la definición. Sea f de t igual a 1, cuando t es mayor o igual que 0, encuentre f de s. Entonces tenemos, por definición, L de f es L de 1, que sería la integral desde 0 a infinito a la menos st por 1 en dt. Entonces, al integrar eso, me quedaría la integral de e a la menos st. Sería 1 sobre s, e a la menos st, de 0 a infinito. Esto me queda igual a 1 sobre s, ¿verdad? 1 sobre s cuadrado. No, perdón. 1 sobre s, e a la menos st, de 0 a infinito. Entonces, al evaluar la integral queda 1 sobre s porque e a la infinito es 0, ¿verdad? Entonces la integral de e a la menos st es igual a 1 sobre s, que solo sería 1 sobre s e a la 0 menos 1 sobre s e a la infinito, ¿verdad? E a la infinito es 0, entonces solo me queda 1 sobre s, para s mayor que 0. Ahora, otra función sería f de t igual a e a la t, cuando t es mayor que 0, donde a es una constante, ¿verdad? Encontrar L de f igual a f de s. Entonces, usamos la definición, integramos e a la menos st por e a la t, juntamos los dos términos, quedaría e a la menos s menos a, ¿verdad? Que quedaría igual a 1 sobre a menos s, e a la menos s menos a por t. Evaluamos eso de 0 a infinito, luego igual e a la infinito se hace 0 y solo me queda 1 sobre s menos a. Esa es la integral para una función exponencial. Entonces, en base a esto, esta fórmula, ¿verdad? Se hizo, o esta función ya aparece en las tablas, pero la hicieron usando la definición, ¿verdad? Por eso es que no vamos a tomar directamente lo que son los valores de la tabla hasta que ya hayamos analizado, pues, cómo fácilmente se pueden encontrar esos valores, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Estos son aplicando lo que es la definición, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Voy a arreglar esto antes porque después se me olvida. No sé en qué momento se me cambió esto, que ya lo tenía hecho. Vamos a ver. Bueno, aquí. Ok. Otro ejemplo, ¿verdad? Sería la transformada de Laplace. Por ejemplo, bueno, tenemos atrás lo que es el teorema de la linealidad. El teorema de la linealidad dice que la transformada de Laplace es una operación lineal, es decir, para cualquier función f de t y g de t, cuyas transformadas de Laplace existan, conforme a la definición anterior, y cualesquiera a y b. Entonces, la transformada de AF de t más BG de t se puede separar como AL de f de t más BL g de t. O sea, eso es la propiedad de linealidad, que la transformada de una suma de funciones yo la puedo encontrar o la puedo resolver encontrando la transformada independiente de cada función, ¿verdad? Entonces veamos cómo se aplica eso.
Si tengo una función, dada la función f de t igual al coseno hiperbólico de AT, el coseno hiperbólico se puede separar como e a la AT más e a la menos AT sobre 2, ¿verdad? Entonces, ya la separé como dos funciones. O sea, el coseno hiperbólico, que es una función, una sola función, y que yo podría encontrar su transformada aplicando lo que es la definición de transformada, la vamos a hacer de manera fácil utilizando el teorema de linealidad, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirven los diferentes métodos que vamos a aplicar para encontrar la transformada. Obviamente, mucho más fácil que estar integrando, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que la solución, vamos a separar la forma de esa función, ¿verdad? Y vamos a decir que Laplace del coseno hiperbólico de AT va a ser igual a un medio Laplace de E a la AT más un medio de Laplace de L E a la menos, perdón, un medio de L de E a la menos AT. Entonces, yo ya sé cuál es la transformada, ya la calculamos anteriormente, ya sabemos que la transformada de E a la AT es 1 sobre S menos A. Y la transformada de E a la menos AT será 1 sobre S más A. Lo que cambia es el signo, ¿verdad? Entonces, haciendo esa transformada, sacando factor común y toda la cosa y sumando, llegamos a que la transformada del coseno hiperbólico es S sobre S cuadrado menos A al cuadrado. Esa es la transformada que aparece en la tabla, ¿verdad? Entonces ya vimos cómo se obtiene también esa transformada, ¿verdad? ¿Sí está claro eso, muchachos? Entonces, decimos que el coseno, la transformada del coseno hiperbólico de AT es igual a S sobre S al cuadrado menos A al cuadrado, cuando S es mayor que A, ¿verdad? Mayor o igual que 0. Otro ejemplo. Ahora aquí vamos a hacer a la inversa. Dice sea f de t igual a 1 sobre S menos A por S menos B. A es diferente de B. Encuentre la transformada inversa de F, o sea, f de t. Ok. Entonces aplicamos lo que ya vimos, ¿verdad? Hasta ahorita hemos visto que 1 sobre S menos A y 1 sobre S menos B sería la transformada inversa, sería E a la T, ¿verdad? Y E a la BT. Ok. Entonces, vamos a ver aquí la solución. Para aplicar la transformación inversa lineal, aplicamos la separación de variables y utilizamos la transformada del ejemplo 2. ¿Cómo aplicamos la separación de variables? Entonces tengamos, la transformada inversa es igual a la inversa de 1 sobre S menos A por S menos B. Separando estos términos me quedaría la transformada inversa de 1 sobre A menos B por 1 sobre S menos A más 1 sobre S menos B. Ya los tengo separados y entonces yo ya sé quién es la transformada inversa de 1 sobre S menos A y la transformada inversa de 1 sobre S menos B. Entonces, sacamos 1 sobre A menos B,
¿verdad? Como un término constante y dejamos solo las transformadas inversas. Transformada inversa de 1 sobre S menos A menos la transformada inversa, no es menos, es más. Aquí es más. Más la transformada inversa de 1 sobre S menos B. Vamos a ver aquí. Voy a corregir esto porque si no después se nos olvida y volvemos a dejarlo malo. Ok. Entonces quedaría 1 sobre A menos B, E a la T menos E a la BT. Esa es la respuesta, ¿verdad? Que tendríamos aplicando la transformada inversa a cada uno de esos términos. Entonces, siempre que voy a aplicar la transformada inversa, tengo que separar los términos para así saber de qué funciones estamos hablando. ¿Ok? Luego tenemos otra función, f de s, sea f de s igual a s sobre s menos a por s menos b, donde a es diferente de b, encontrar la transformada inversa. Esto se los dejo de tarea porque van a seguir, es la misma función que ya hicimos, ¿verdad? En este ejemplo anterior, nada más que ahora tiene s sobre s menos a. Igual van a separar estos términos y van a aplicar la transformada inversa a los términos separados, ¿verdad? Ustedes háganlo, este ejemplo 5, y en la próxima clase, pues si tienen algún inconveniente con eso, me preguntan, ¿verdad? Eso es para ya ir avanzando en lo que tenemos acá. ¿Hay alguna pregunta? No, ingeniero. Ok. En la tabla 6.1, que está dada acá abajo, se dan algunas funciones elementales y sus respectivas transformadas de Laplace más utilizadas, ¿verdad? Entonces, tomando esta tabla como referencia, se obtiene una lista más extensa de transformadas al final del capítulo, en la sección 6.10. Entonces, también abocarse al apéndice A de la parte A. O sea, estas primeras, aquí pongo en la lista 10 transformadas de Laplace. Esta donde aparece delta Dirac, no, la 5, ¿verdad? Esa no la vamos a usar. Es más, la voy a quitar para que no se confundan. Pero las otras sí. F de t igual a 1, f de t, la transformada es 1 sobre s, que ya la vimos. F de t igual a t, la transformada es 1 sobre s cuadrado, que igual la pueden hacer integrando. Nada más que aquí ya aparecen las integrales por partes, ¿verdad? Si f de t es t cuadrado, es 2 factorial sobre s cubo. Si es t a la n, pues va a ser n factorial sobre s a la n más 1. Nos pasamos a la 6. Si es e a la t, es 1 sobre s menos a. Si es el coseno de omega t, s sobre s cuadrado más omega cuadrado. Si es seno de omega t, es omega sobre s cuadrado más omega cuadrado. Y vamos a ver que todas estas funciones, pues las vamos a ir haciendo igual, aunque ya están en la tabla, pero vamos a decir cómo es que se calculan, ¿verdad? Sin usar la definición, para no estar integrando por partes. En la 9, el coseno hiperbólico de AT, ya vimos que la respuesta nos dio S sobre S cuadrado menos A al cuadrado, ¿verdad? Y de esa misma forma podemos hacer el seno hiperbólico de AT, separando, ¿verdad? En forma exponencial estas funciones, es más fácil. Ok, el teorema de existencia de la transformada de Laplace. Bueno, este es un teorema que aunque solo lo vamos a usar en mención, ¿verdad? No vamos a trabajarlo como una demostración. Se dice que sea f de t una función que es continua por secciones en un intervalo abierto finito del semieje t mayor o igual que 0 y que satisface
que el valor absoluto de f de t sea menor o igual que m e a la gamma t para toda t mayor que 0 y para las constantes gamma y m. Entonces, la transformada de Laplace de f de t existe para toda s mayor que gamma. Bueno, lo que me está diciendo ahí es que el requisito, ¿verdad? Para que la transformada de Laplace exista es que el valor absoluto de f de t sea menor o igual que me a la gamma t, ¿verdad? Donde gamma y m son valores constantes. Quiere decir que yo puedo aplicar, si yo quiero demostrar esto, puedo aplicar en la definición de la transformada y colocar, en vez de f de t, voy a colocar me a la gamma t, ¿verdad? Y el resultado, pues, va a ser la comprobación de la existencia de la transformada. Siempre se tomará en cuenta este teorema a la hora de aplicar las propiedades de la transformada de Laplace, ¿verdad? Ok, ver los problemas de la sección 6.1 para practicar. Bueno, de todos modos eso yo les voy a mandar la tarea, ¿verdad? Ya escogido de esta sección de problemas 6.1. Ok, transformar derivadas e integrales. Vamos a comenzar con los teoremas para las transformadas de derivadas. El teorema 1 dice transformada de Laplace de derivadas de f de t. Suponer que f de t es continua para toda t mayor o igual que 0, que satisface el teorema de existencia dado en 2, para alguna gamma y m, y que tiene una derivada f' de t, que es continua por secciones en todo intervalo finito del semieje t mayor o igual que 0. Entonces, ok, después de decir y de leer todo eso, entonces la transformada de Laplace de la derivada, o sea, f' de t, existe cuando s es mayor que gamma. Y L de f' es igual a S, L de f menos f de 0. Esta es la transformada de la derivada. S, L de f menos f de 0, donde f de 0 es una condición inicial o valor inicial, ¿verdad? Para S mayor que gamma. Al aplicar la segunda derivada, esto mismo lo aplicamos a la segunda derivada. ¿Qué vamos a decir? Que L de f' va a ser igual. Vamos a seguir el mismo sistema de la primera derivada. S, L de f' menos f' de 0. Entonces lo que hacemos es multiplicar S por L de f' y restarle menos f' de 0. Entonces al final quedaría, ¿verdad? S cuadrado L de f menos S, f de 0 menos f' de 0, que son los valores iniciales, f de 0 y f' de 0. De manera similar hacemos para la tercera derivada, o sea, igual que como hicimos para la segunda, ¿verdad? Seguimos el mismo esquema de la primera y lo aplicamos y quedaría S al cubo L de f menos S cuadrado f de 0 menos S f' de 0 menos f' de 0. O sea, se van aumentando las S y se van aumentando las condiciones iniciales. Entonces, vamos a generalizar lo que es ese teorema, ¿verdad? Generalizando el teorema, nos dice que se enuncia de la siguiente manera. Teorema 2, transformada de Laplace de derivada de cualquier orden. Entonces, una derivada, sea f de t y sus derivadas, f', f',